Aleluya. Libro de Job, capítulo 34. Y vamos a leer el versículo 12. Vamos a ponernos en pie, hermanos, para hacer esta lectura. Job, capítulo 34, verso 12. Alabado sea Dios. Dice así: además de esto, cierto, Dios no hará injusticia, y el Omnipotente no pervertirá el derecho. Vamos a leer. Vamos todos a leerlo. 1, 2, 3. Además de esto, cierto, Dios no hará injusticia, y el Omnipotente no pervertirá el derecho. Vamos a hablar en esta mañana de una pregunta. La pregunta que hago es si hay injusticia en Dios. ¿Hay injusticia en Dios? Esa es la pregunta que me estoy haciendo. Aquí hay una respuesta de Eliú, donde dice: Dios no hará injusticia y el Omnipotente no pervertirá el derecho. Entonces ya tenemos una respuesta, y es que Dios no hace injusticia. Que Dios no hace injusticia, que Dios no es injusto. Entonces ahí podríamos parar y no hablar más. Simplemente decimos: la Biblia dice que Dios no es injusto. Pero hay unas preguntas que me gustaría tratar y que quiero que pensemos en esta mañana. Nosotros nos podemos sentir tentados a pensar que Dios es injusto y hacer conjeturas sobre ciertas cosas de la vida y pensar que Dios no está obrando correctamente en ese asunto, y a lo mejor decimos como: yo no entiendo esto, yo no entiendo esto. Esa frase la he escuchado los últimos días varias veces a varias personas, a amigos míos que me dicen: hermano, yo no entiendo esto, yo no entiendo por qué pasó esto. Y eso lo he escuchado con relación a la muerte del hermano Jeff, y un amigo, dos amigos me han dicho: hermano, yo no entiendo, yo no entiendo. Y la verdad, cuando me preguntaban, yo tampoco entendía. Pues a mi manera de ver, Dios se llevaba a un hombre trabajador, diligente, con muchos planes para su vida y joven. Me acordé de él que un día me dijo que él no creía en los pastores jubilados. Él no creía que un pastor se jubilara. Y bueno, pues Dios se lo llevó en medio del trabajo, nunca se pudo jubilar. Entonces eso casi fue como una profecía que él dio allí, y se lo llevó en la iglesia. Yo tenía la esperanza de que lo dejara un poco más en la tierra, porque había unos planes conjuntos. Y viene la pregunta en ese momento, y es: ¿por qué Dios no se lleva gente que no esté haciendo mucho, o que esté haciendo menos que lo que hacía el hermano Jeff por la obra? ¿Por qué Dios no se lleva gente? ¿Por qué Dios no se lleva a otra persona? ¿Por qué Dios no me llevó a mí? ¿Por qué Dios a lo mejor nos podría haber llevado a cualquiera de nosotros? Podría decir que está haciendo menos que lo que estaba haciendo el hermano Jeff en la obra de Dios, ¿cierto? Casi yo creo que cualquiera de nosotros puede decir eso. Y se lleva, digamos, a un hombre que está ahí en el trabajo, en la brecha. Entonces, de acuerdo a eso viene la pregunta: entonces, ¿era Dios injusto? ¿Cierto? ¿Era Dios injusto? ¿Por qué no nos llevó a nosotros y se lleva al que, digamos, al que más está trabajando en nuestras maneras de verlo? Y esa es una pregunta que Job se plantea desde diversas partes en el libro de Job. En el capítulo 10 de Job, capítulo 10, el verso 2, dice ahí: diré a Dios, no me condenes, hazme entender por qué pleitas conmigo. Parécete bien que oprimas y que deseches la obra de tus manos, y que favorezcas el consejo de los impíos. Entonces Job le está diciendo: Señor, ¿a usted le parece bien? ¿Usted piensa que está bien que usted deseche la obra de sus manos, en este caso él, y usted esté favoreciendo al impío, esté favoreciendo al malvado, esté favoreciendo al que no lo busca? ¿A usted le parece bien eso? Y esa es una pregunta que
que cabe en esta reflexión. Pensamos, hermanos, que ciertas cosas que suceden no están bien en la vida, no son correctas, y a nuestros ojos Dios no debería permitir que sucedieran. Nos desilusiona ver cómo Dios no hace nada, deja que las cosas sigan igual o cambian muy lentamente. Por decir algo, alguien que esté trabajando honestamente, sin robar tiempo, sin robar dinero, sin robarle al Estado, sin ganar favores a costa de otros, sino con su propio trabajo, sin pretender vanagloria, pero resulta que los reconocimientos de esa labor se la están haciendo al otro, ¿cierto? Al que no está trabajando correctamente, al que no está haciendo las cosas con juicio, y al orgulloso, al ladrón. Ese muchas veces es el que está recibiendo los aplausos, digamos, de este mundo, porque es un buen político y le toca la espalda al jefe y esas cosas. Entonces viene uno a pensar, esto no está bien, esta causa que la debería estar juzgando Dios, porque no tengo nadie más quien la juzgue, Dios no lo está haciendo, como que no está viendo las cosas allí, y las cosas o no cambian o cambian muy despacio, y cambian tan despacio que le da tiempo a ese que no merece, así impío, le da tiempo de hacer otros trueques y otras cosas para seguir en su vanidad, en su irresponsabilidad, en su injusticia. Entonces, hermanos, en ese camino, nosotros viendo las cosas de esa manera, como que perdemos la esperanza y decimos, ¿para qué esperar si Dios no hace nada? Si Dios se queda quieto, ¿para qué seguimos esperando si Dios deja que todo siga igual? Y esa es una pregunta que Job se hacía en el capítulo 9, el versículo 16, que dice: si yo le invocase y él me respondiere, aún no creeré que haya escuchado mi voz. Si yo le invocase y él me respondiere, aún no creeré que él me haya escuchado. Aún no creeré que él me... ¿Y por qué dice Job esto? Pues seguramente porque él no entendía la respuesta que Dios le estaba dando. No entendía. Dios le podía responder de una manera, Dios le podía hablar de una manera, pero él no entendía porque él esperaba que Dios le respondiera según lo que él esperaba, ¿cierto? Según lo que él estaba buscando, lo que él estaba esperando. Entonces Dios dice, así Dios me responda, yo no voy a creer que me está respondiendo. Entonces, hermanos, por ejemplo, nosotros entramos a la pregunta, entonces Dios es injusto. Dios es injusto. No sabemos cuánto tiempo duró la enfermedad de Job, no tenemos idea cuánto tiempo duró, pero sabemos una cosa importante del tiempo. Cuando los amigos de Job llegaron, no hablaron con Job ni una palabra durante una semana. Eso está en el capítulo 3 de Job. Capítulo 2, el versículo 11. Y oyeron 3 amigos de Job todo este mal que había venido sobre él, y vinieron cada uno de su lugar, Elifaz temanita, Baldad sunita y Sofar naamatita, porque habían concertado de venir juntos a condolecerse de él y a consolarlo. Los cuales, alzando los ojos desde lejos, no le conocieron y lloraron a alta voz. Y cada uno de ellos rompió su manto y esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. Y asentáronse con él en tierra 7 días y 7 noches, y ninguno le hablaba palabra, porque veían que el dolor era mucho, era grande, mucho, ¿cierto? Entonces, hermano, usted piensa, usted ha llegado a estar una semana sin hablar con alguien, sin hablar con nadie. Muy difícil, ¿cierto? Yo creo que el hermano Eric es el único que ha llegado a estar una semana sin hablar con nadie, porque él estuvo en el ejército y alguna vez le tocó estar una semana o 15 días solo en una torre por allá vigilando, ¿cierto? Un puesto ahí, estuvo solo una semana y solamente hablando con el fusil, pero de resto con nadie más, ¿cierto? Con Dios. Ahora, usted ha llegado a estar una semana sin hablar con nadie. Yo creo que hay gente que se va a enloquecer donde le toca una semana y hablar con nadie, pero hay gente que le gusta hablar, ¿cierto? Y si una semana sin hablar, Dios mío, eso sale para el hospital mental, sale para alguna parte, va a ser muy difícil, ¿cierto? Va a ser muy complicado. Ahora, Job
y los amigos, y la cosa era, no estaban solos. Imagínense, una semana usted con otras 3 personas y no hablan nada. No hablan nada. ¿Por qué no habla uno solo? ¿Cierto? Con el teléfono ahí, el teléfono, ¿cierto? Con el teléfono. Pero aquí no hablan nada y no había teléfono. No hablan nada. ¿Por qué? Porque estaban tristes del dolor de ver el asunto sobre Job. A lo mejor le limpiaban las heridas, le ponían aceite en las heridas, a lo mejor no sé qué hacían, ¿cierto? Pero le cuidaban la casa, le arreglaban la casa, no sé qué harían toda la semana, pero el asunto fue que no pronunciaron palabra. Y eso es un tiempo muy duro, nada más una semana. ¿Y cuál fue la primera palabra después de esa semana que pronunció Job? Fue maldecir el día que nació. Amén. Mire el capítulo 3. Después de esto abrió Job su boca y maldijo su día. Y exclamó Job y dijo: perezca el día en que yo fui nacido y la noche que dijo concebido es varón. La primera cosa que Job hace es maldecir el día que nació. Y yo lo entiendo. Viene enfermo, hay 3 personas allá, no habla nada. La primera palabra dice: maldito el día que nací. Así, yo maldigo ese día. No debí de haber nacido. No debí de haber nacido. ¿Por qué? Porque él no entendía todo lo que estaba allí pasando a su alrededor. Él no entendía por qué estaba enfermo. Él no entendía qué era lo que Dios estaba haciendo, sabiendo que él estaba cuidándose y guardándose para Dios. Y como dijimos más adelante, Dios mío, tú ves bien que pongas tu mano sobre tu creación y al impío favorezcas. En esta situación en la que yo estoy, debería estar el impío. No debería estar el que te busca. En esta situación debería de estar el impío. Y entonces, hermano, Job se pregunta: ¿por qué Dios me hace esto? Y aquellos que no lo imploran, y aquellos que están por fuera de su voluntad, y aquellos que no trabajan, y aquellos que son groseros, y aquellos que son orgullosos, a ese sí los favorece, los bendice. Si yo me he guardado para Dios. Ahora, ¿cómo se guardaba Job para Dios? ¿Cómo se guardó Job para Dios? Veámoslo en el capítulo 31. Capítulo 31. Dice el versículo 1: hice concierto con mis ojos, porque ¿a qué propósito había yo de pensar de la Virgen? O sea, él empieza diciendo que él se guardaba no mirando las vírgenes. Amén. Él se guardaba no mirando a las muchachas. Esto es algo que pasa con muchos hombres a medida que pasan los años, que les empiezan a gustar las muchachas muy jóvenes, las más jóvenes. Ahora Job dice: yo me guardé mis ojos no mirando las vírgenes. Yo no entiendo eso, pero eso pasa. Y Job dice: esta es la primera cosa que yo guardo. La segunda está en el versículo 5: si anduve con mentira y si mi pie se apresuró a engaño, péseme Dios en balanza de justicia y conocerá mi perfección. Job dice: me guardé del engaño y la mentira. Me guardé del engaño y la mentira. Número 3, versículo 7: si mis pasos se apartaron del camino y si mi corazón se fue tras mis ojos y si algo se apegó a mis manos, siembre yo otro coma y mis verduras sean arrancadas. Si fue mi corazón. Entonces dice ahí que él no se apegó, o que él no se apartó del camino de Dios, ni se apegó a lo material. Si algo se apegó de mis manos, no me va a pegar a lo material. Versículo 8: si fue mi corazón engañado acerca de mujer y si estuve acechando a la puerta de mi prójimo. Número 4: no buscó a la mujer del prójimo. ¿Qué se ha guardado Job? No voy a mirar la virgen, no voy a mirar las vírgenes. No voy a estar en el engaño y la mentira. No voy a pegarme de lo material. No me apegué a lo material. No estuve buscando la mujer del prójimo, la mujer del vecino, no la estoy buscando. Número 5, versículo 13: si hubiera tenido en poco el derecho de mi siervo y de mi sierva cuando ellos pleitasen conmigo. Valoró a la gente que tenía a su cargo y los respetó sus derechos.
Porque dice, si hubiera tenido un poco el derecho de mi siervo. Respetó a la gente que tenía ahí, a su cargo. Entonces, hermanos, no se apegó a lo material, respetó a la gente que tenía a su cargo. Versículo 16. Si estorbé el contento de los pobres e hice desfallecer los ojos de la viuda. No estorbó la alegría de los pobres, no le quitó a los pobres lo que no tenían para él enriquecerse más. No los ponía a trabajar los días de fiesta ni los domingos, porque él respetaba la alegría de esa gente. Job era un hombre que tenía una hacienda, tenía mucho. Pero no, dejémoslo tranquilo, dejémoslos que descansen, ¿cierto? Versículo 19 al 21 dice: si vi al que perecía sin vestido y al menesteroso sin cobertura, si no me bendijeron sus lomos y del vellocino de mis ovejas se calentaron, si alcé contra el huérfano mi mano, aunque viese que todos me ayudarían a la puerta. Número 7 fue caritativo, no se olvidó del que no tenía. Siempre ayudó al que no tenía y no se aprovechó del que no tenía. No, hermano, Andina, familia, Colpapel y todos los del cartel de los pañales, que se aprovecharon de la necesidad de la gente de comprar pañales para subir los precios a su antojo. Un pecado muy grande y lo tienen que pagar, porque es aprovecharse de la necesidad de la gente, del pobre, y hacerse ellos más ricos. Job no. Job dice: yo me acordé del pobre y le ayudé. Dice todo lo contrario. Versículo 24 y 25. Si puse en oro mi esperanza, dije al oro: mi confianza eres tú. No confió en su riqueza, no confió en lo que tenía. Número 9, versículo 26. Si vi al sol cuando resplandecía y a la luna cuando iba hermosa, y mi corazón se engañó en secreto y mi boca besó mi mano. No confió en los astros, no confió en la suerte ni en el horóscopo, no confió en juramentos. Vea, por esta cruz bendita, no confió en nada de eso, hermano. Solamente el omnipotente Dios. Amén. Vea cómo se guardaba, de qué manera se guardaba. Dice el versículo 29: si me alegré en el quebrantamiento del que me aborrecía y me regocijé cuando le halló el mal. No se alegró con la caída de su enemigo. No se alegró con la caída de su enemigo. Hay gente, la mayoría de gente se alegra si cae el enemigo. Job no se alegró con la caída de su enemigo. No le dolió, perdón, no estaba contento con eso. Versículo 33: si encubrí como los hombres mis prevaricaciones, escondiendo en escondrijo mi iniquidad. No cubrió, no escondió sus pecados. Era abierto. Versículo 38: si mi tierra clamara contra mí, lloraran todos mis surcos. Si comí su fuerza sin dinero o afligí el alma de sus dueños. O sea, Job lo compró al precio que era. Al precio que era correcto. No era la caridad desnaturalizada de los ricos, de algunos ricos, que cuando la persona está con necesidad, entonces vende la propiedad más barata y llega el rico y yo se la compro. ¿Qué pecado tiene la necesidad? Eso no es humanismo, eso no es caridad, eso se está aprovechando. Así el rico diga: qué pesar, yo se la compro. Necesita la platica. Se está aprovechando de esa situación. Porque después vaya usted, cómprese la rico, a ver cuánto no le pide. Él no le dice: qué pecado, yo sé que usted la necesita. No, yo la compré en 80, eso le vale 200. Porque eso es lo que vale. Pero usted la compró, pero me dio pesar. Eso es mentira, es por pesar. Se está aprovechando de esa situación. Job dice: yo pagué lo que había que pagar, lo que era correcto. Eso lo hice. Ahora, hermano, son esas dos maneras que él se guardó. 12 maneras. 12 maneras. ¿Será que, hermanos, nosotros cuántas de esas maneras podemos decir que nos guardamos? ¿Cuántas podemos decir? Siquiera el 70% nos guardamos. Si usted dice: bueno, yo guardo de esas 12, por ahí 4, entonces no me venga a hablar de justicia. No vamos a hablar de justicia. Bueno, yo no miro a ninguna virgen, Eso yo estoy quieto con eso.
Las niñas no me interesan. Yo engaño, no, engaño, mentira, de pronto, un poquito. ¿Apegadito a lo material? No, yo no soy apegadito a lo material. ¿Busco la mujer de los prójimos? No, yo no busco la mujer del prójimo, ellas me buscan a mí. ¿Soy caritativo? Ah, pero es que hay que tener cuidado con ser caritativo. Ah, entonces no vengamos a hablar de justicia, hermano. Amén. Amén. No vengamos a hablar de justicia. Si no nos guardamos muchas veces ni la mitad de esto. Amén. ¿Quién no ha escondido su pecado? Amén. Amén. No digan, yo no estoy escondiendo mi pecado. Si van a hablar de eso, hablen. Hablen lo que vayan a hablar. Ahora, hermanos, ¿se guarda usted como de estas 12 pautas? ¿Cuántas guarda? Tenga cuidado con eso. Supongamos entonces que usted y yo guardamos el 50% de esto. Un ejemplo, de las 12 nos guardamos en 6. Y de todas maneras usted nota y dice, pero hay otros que no guardan nada, que no les importa nada, que no les interesa nada de eso. Lo que llegue lo cogen. Y no les interesa esconder, no les interesa robar, no les interesa ser orgullosos, no les interesa ser caritativos, no hacen sino confiar en sus riquezas, viven apegados a lo material, con la mujer del prójimo y con la del otro prójimo y con la del otro, y no les importa nada. Y los pobres de malas, que sigan pobres. Supongamos, hermano, seguro hay gente así, seguro. Así es. Así hay gente, hermano. Sinvergüenzas, hermanos, y uno dice, y esos sinvergüenzas no me mueren. ¿Sí o no? No me mueren. No se mueren, siguen en las mismas, haciendo lo mismo. Y no caen. Dios injusto. Bueno, yo no guardo las 12, pero digamos que guarde 4 por lo menos. O 5, pero a esa gente no les importa nada. Y ahí están vivito y coleando. Pues hermanos, la Biblia dice en primer lugar que Dios no es injusto. Mire Colosenses 3. ¿Por qué no dice Dios es injusto? No. Sigue esa gente así, entonces Dios es injusto. Colosenses 3. Colosenses 3, 25. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, que no hay respeto de personas para con Dios. No hay respeto. El que hace injusticia recibirá la injusticia. Pero si usted mira el 24, dice, estando ciertos que del Señor recibiréis el premio de la herencia porque al Señor Cristo servís. Entonces, ahí que está diciendo del futuro, de un juicio futuro. Bueno, el injusto va a recibir de su injusticia, pero en el juicio futuro, no, Dios mío. Yo quiero verlo es ya. Quiero ver la justicia ya, aquí en la tierra. En el futuro. Entonces aquí hizo y deshizo y todo y no le pasó nada. Bueno, pero tiene una condenación eterna. Eso es grave. Eso es grave. Tiene una condenación eterna. La Biblia dice que a Dios no le gusta la injusticia. Mejor dicho, la Biblia dice que Dios abomina la injusticia. Que Dios abomina el peso falseado. ¿Y qué es lo que dice cuando es el peso falseado? Cuando le van a pesar allá la cosa y le ponen otro peso encima. Dice, sí, pesó tanto. Y es mentiras. Y la Biblia dice, Dios abomina el peso falseado. Dios abomina todas esas formas de hacer el engaño, de engañar. Dios aborrece todas esas maneras. Y usted va y compra la casa y hace todo el negocio de la casa, y cuando va a hacer los papeles, la casa debía 13 millones de pesos en no sé qué. Usted, ¿y este hombre por qué no me dijo eso? Y sigue vivo. No me muero. Me engañando. ¿Ven, sí o no? Sí, sigue ahí. Y usted aquí arrendó la casa, ¿cierto? Arrendó la casa y le pagaban y todo eso y se fueron, y va a ver la cuenta de los servicios, no le pagaron los servicios en los 3-4 meses. Y, ¡ay! ¿Por qué no me dijo? ¿Dónde los encuentro? Pues los encontrará en otra casa durante otros 3 meses, porque ellos cada 3 meses se pasan de casa. Y no se mueren. Entonces uno dice, Dios mío, ¿será que hay injusticia? ¿Será que sí hay
esta gente? Mire Romanos 1. Amén. Romanos 1, 18. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo, hermano. Romanos 1, 18 dice: porque se manifiesta la ira de Dios desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen la verdad con injusticia. Porque se manifiesta, se hace manifiesta. La ira de Dios sí se hace manifiesta, sí se muestra, sí se ve. Así uno no la entienda, pero la ira de Dios sobre el que hace injusticia, sobre el que detiene la verdad, sí se manifiesta. A lo mejor es que nosotros no estamos viendo cómo se manifiesta. No estamos entendiendo cómo se manifiesta la ira de Dios sobre esas personas. No estamos viendo cómo Dios es que está haciendo justicia. Creo que ese es el punto. Creo que nosotros lo que estamos pensando es que siempre la ira de Dios sobre la injusticia manifiesta quitándole lo material. Y pensamos que es quitándole lo material, dejándolos en la pobreza. Pero acuérdese de una cosa, mi hermano y mi amigo. Si nosotros no asumimos lo material como una administración de las cosas de Dios, estamos en una esclavitud. Ya lo material nos tiene esclavizados. Si usted asume lo material como que está administrando lo que Dios le dio, usted está libre de esa esclavitud. Pero si usted no lo asume así, usted está esclavizado por lo que tiene. Así sea una moto. Amén. Esa moto devuelve su esclavitud. Sí, Señor. Díganlo. Así sea una moto, así sea un carro, así sea una casa. Si usted no piensa, esto Dios me lo dio, yo lo administro porque es de Dios. Pero Dios me puso a mí a administrar. Si no, esclavizó de eso. Entonces lo material, hermano, no es la gran bendición. ¿Entiendes? No es lo grande, lo grandioso. Porque incluso puede ser una esclavitud. Incluso puede ser una esclavitud. ¿Cómo se manifiesta la ira de Dios? Ahí dice. Se manifiesta la ira de Dios. ¿Cómo se manifiesta? Mira lo que dice el 18. Porque se manifiesta la ira de Dios desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen la verdad con injusticia. Porque lo que de Dios se puede conocer, en ellos es manifiesto porque Dios se lo ha manifestado. Porque las cosas invisibles de Él entendidas son desde la creación del mundo, por medio de las cosas que son hechas se ven claramente, es a saber su eterno poder y divinidad, para que queden sin excusa, porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, antes se desvanecieron en sus discursos, y el tonto corazón de ellos fue entenebrecido. Entonces hay una acción de Dios, directa o indirectamente. ¿Cómo manifiesta la ira de Dios? Se entenebrece el corazón de esa gente. Tiene un corazón entenebrecido. Ahora, ¿cómo será un corazón entenebrecido? ¿Qué hay en el corazón? Los sentimientos, las emociones. ¿Cómo será un corazón entenebrecido? Un corazón que no sabe lo que quiere, que no sabe a quién quiere, que no sabe para dónde va, que hoy quiere a María y mañana quiere a Juana y pasado mañana a Estela. Es un corazón entenebrecido, no sabe qué quiere, no sabe para dónde va, no sabe qué es su vida, no sabe cuáles son sus sentimientos. Y ahí se está manifestando la ira de Dios. No sabe lo que desea. Hoy me gusta vivir aquí, mañana no me gusta. Hoy soy amigo de este, mañana no soy amigo. Mañana soy enemigo. Hoy abrazo a este hermano y mañana ni lo abrazo, ni lo quiero ver. Se está manifestando la ira de Dios. No le ha quitado nada material, pero ese corazón está siendo entenebrecido, está vuelto tinieblas, hermano. Ha vuelto tinieblas, hermano. Y ese es el primer punto. Así que no se asuste, a lo mejor usted está pensando en alguien o en usted mismo. Pero ese es el primer punto, ¿verdad? Ese es el primer punto. Ese es el primer punto. Un día estoy contento, al otro día no quiero nada, me quiero morir. No le encuentro sentido a la vida. No, qué pereza, qué tristeza. Que me caiga un rayo del cielo ya. Me siento menospreciado, me calumnia. La número 2, la segunda cosa es que dice el versículo 22.
diciéndose ser sabios, fueron. Otro fue, ¿cierto? Fueron hechos insensatos. Insensato es sin cerebro, sin sesos. Sin seso, eso es insensato, sin cerebro. Ahora, es decir, hermano, que sus razones se rigen por sus emociones que vienen de un corazón entenebrecido. Entonces, ¿qué va a razonar esa persona? No razona nada. No razona nada, hermano. Uno no podrá decir, uy, qué señor tan sabio, qué mujer tan prudente, qué hombre tan prudente. ¡No! ¿Por qué? Porque sus razones son puras emociones. Puras emociones. Entonces no hay prudencia, ahí no hay sabiduría, hermano. Son personas que razonan desde lo material, groseros, altivos, orgullosos, arrogantes, que no dejan hablar. Y empiezan a decir, déjeme hablar, que yo sí estoy razonando. Usted está ahí para que uno no le diga nada, para que uno termine diciendo, bueno, sí, como usted dice entonces. No, así no es. Déjeme hablar, yo tengo que decirle algo, tengo que explicarle algo. Son insensatos, necios, no pueden hablar ni un minuto de las cosas, de un diálogo acertado de uno a otro, hermano, desde un punto de vista espiritual, porque su Dios es el vientre. Ahora, hermano, usted conoce gente que no sabe lo que quiere. Usted conoce gente que no habla sino desde sus emociones. Ahí se está manifestando la ira de Dios, en la impiedad, en la injusticia. Amén. Ahí se está manifestando la justicia de Dios. Y a lo mejor tienen su plata y sus carros, pero usted los dice, pilas, no me puedo meter con esto porque aquí está manifestando la justicia de Dios, la ira de Dios ahí, esa persona. Número 3, dice ahí, está el versículo 23, y trocaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombres corruptibles, de aves, animales de 4 patas, de pies y de reptiles, por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia según las concupiscencias de sus corazones. Número 1, tienen un corazón entenebrecido. Número 2, tienen un entendimiento, son insensatos. Número 3, son entregados por Dios a la inmundicia. Son entregados por Dios a la inmundicia. No se te sorprenda entonces, hermanos, que este tipo de personas son las que hacen las parrandas, son las que hacen las orgías, son las que se gastan la plata emborrachándose, son las que tienen amantes, sexo con varias mujeres, con varios hombres, novios, novias, por aquí, hombres con hombres, todas con mujeres, todo, sexo de toda la que quiera, homosexualidad, borracho en las calles, borracho en las plazas, viven de fiesta en fiesta, de parranda en parranda, o como dice la Biblia, fornicando debajo de cada árbol. Así dice la Biblia. Aquí podríamos ir fornicando debajo de en cada cama, de cama en cama. Ahí, fornicando, como dice la Biblia, debajo de cada árbol, sin vergüenza. Ya, hermano, de robar, de quitarle el dinero a su propia familia, las cosas materiales a su propia familia, sin vergüenza de decir groserías delante de su esposo, delante de su esposa, sin vergüenza de ocultar su cuerpo, mostrando los pechos, mostrando las piernas, mostrando el ombligo, mintiendo descaradamente por su ansiedad de poder, de dinero, de glotonería, por estar en el paseo, en la parranda, eso es lo que quiere. Y usted los ve así. Usted los ve y están contentos. Usted los ve ahí contentos y poniendo esas luces ahí para todos en el garaje de la casa y todos allá en esa parranda y todos metidos allá y ellos allá todos felices. Y usted los ve, uy, ahí se está manifestando la ira de Dios. Yo no puedo meterme por ahí. Amén, hermano. Yo no me puedo meter allá porque ahí se está manifestando la ira de Dios. A metros de eso. ¿O será que usted de pronto le brinca el corazón un poquito? De pronto le brinca un corazón un poquito. Uy, eso está como sonando bueno. ¿Cómo es? Esta propuesta indecente. Eso está como sonando bueno. La Feria de las Flores. ¿Cierto? ¡No! Ahí se está manifestando, hermano, la ira de Dios. ¡Ven, hermano! ¡Gloria
parece que usted está pensando que les quiten el edificio que tienen o el carro que tienen. No estamos entendiendo a Dios. Estamos esperando que Dios les desaparezca el carro, les quite el edificio. No, está manifestando de otra manera. Así es. De otra forma. Está manifestando. Dice la Biblia que en el versículo 28, y como a ellos no les pareció bien tener a Dios en su conocimiento, pues Dios los entregó a un perverso entendimiento para que hiciesen lo que no conviene. Eso significa que ya no ven las cosas desde el correcto entendimiento, desde la perspectiva de Dios, sino desde su propio entendimiento perverso. Claro, como no tienen seso, no pueden comprender la vida, no pueden comprender las cosas. Entonces ya los razonamientos que ellos hacen son totalmente desacertados. El mundo está en tinieblas, hermano. Así es. Amigos políticos. Hombre, pero ¿por qué hacen esa parranda? ¿Por qué hacen esas cosas si toda esa gente termina borracha el otro día en la calle? Y me dice, hermano, eso genera empleo. ¿Dónde están tinieblas? Eso genera empleo. Hagan la fiesta de las naranjas porque eso genera empleo. Eso le da empleo a la gente. Desde el empleo lo dejan en el suelo tirado. ¿Sabe muchas veces quién aprovecha? El que tiene plata. Porque lleva a los pobres a que gasten toda su platica y terminen borrachos en el suelo. Hermanos, cuando usted nota a una persona que le gusta el engaño, la falsa medida, la vulgaridad, ser ladrón, entonces, hermano, sepa que ahí se está manifestando la ira de Dios. ¿Sabe qué está pasando? Yo voy a terminar con esto. Vaya al Salmo 9, Salmo 9:15. Gloria a Dios. Salmo 9:15. Dice así. Y termino aquí. Hundiéronse las gentes en el foso que hicieron. En la red que escondieron fue tomado su. Esa gente están cavando su tumba ellos mismos. Están haciendo su hueco. Ahí en la parranda, ahí en la grosería, ahí en la vulgaridad, ahí en el robo, ahí en el corazón insensato, ahí en el que no quieren a nadie o que quieren a todo el mundo, ahí en todas esas cosas. Esa gente está cavando su propia tumba, su propio hueco. Amén. Y si el cristiano va de gloria en gloria, ellos van de derrota en derrota. Así los veamos muy felices donde están. Así los veamos muy contentos. No hay mayor felicidad que alabar a Dios. No hay mayor felicidad que darle gracias a Dios. Así parezca que ellos lo están. Así es, mi hermano. Dios no es injusto. Dios es justo. Amén. Dios muestra su justicia.